Seguimos en la continuidad informativa de Canal E y nos vamos a meter en lo que está pasando con las ventas minoristas, la caída justamente de las ventas minoristas, y está Damián Dipache conectado del otro lado que nos trae justamente estos números. Dami, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Rocío, ¿cómo estás? Un placer. Con frío, ¿no? Estamos todos. Estamos con mucho frío, mucho frío. Ujú. Yo que vengo recién de la calle, más todavía. Bueno, Cero, pero más bajo cero. sí, está aumentando el consumo de energía, lo que baja es el consumo, otro tipo de consumo, Dami, también, ¿no? En este contexto. Sí, de acuerdo a la CAME, las ventas minoristas caen 21,9%, 17,2% en el acumulado del año. Cuando ves el desestacionalizado, que es el mes de junio respecto de mayo, las ventas en ese caso están creciendo 1,2%, lo cual muestra dos cuestiones, que el crecimiento es muy tibio, la caída interanual es muy grande y es una recuperación muy pero muy lenta mes a mes, donde el desestacionalizado junio versus mayo, mayo versus abril, abril versus marzo, cae cada vez menos las ventas, pero todavía en un nivel de volumen bajo para la comparativa interanual, como en el día Claro. de ayer se dio a comunicar por parte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, ¿no? Estamos próximos a que comiencen las vacaciones de invierno, ahí se va a ver también, va a ser un buen termómetro de lo que está pasando. Y este tema, Dami, que vos hablabas de la caída, hay algunos analistas que se preguntan, según otros también datos recientes, si es probable que no haya sido el piso el que creen que fue, efectivamente, y que todavía puede haber una caída un poquito mayor. De la interanual puede llegar a darse. ¿Por qué? Porque en la interanual ves que el año pasado hubo algún momento incluso hasta de crecimiento. Entonces, cuando miras la interanual, puede llegar a ser. Lo importante también es comenzar a ver el desestacionalizado. Si volvemos a caer, por ejemplo, respecto de las mediciones que veíamos en marzo-abril en alguna etapa del año. Esperemos que eso no suceda, porque eso sería que en el desestacionalizado mes a mes, después de tener un leve crecimiento en este año, vuelvas a caer y efectivamente vuelva a perder volumen de venta del comercio y por lo cual terminaría perjudicando a la industria, quien es quien produce para el comercio con una capacidad instalada baja, medido por el INDEC último dato del orden del 58-59%, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué pensás que va a pasar? Como decíamos en esto, en el comienzo de las vacaciones de invierno, como signo también de la crisis. Bueno, ahí tenemos varios datos para, primero, el punto de partida. De acuerdo a la CAM, el año pasado, en 2023, fueron 5,5 millones de turistas los que viajaron a lo largo y ancho de todo el país. 600.000 extranjeros visitaron la Argentina para esta fecha. Y después hay un informe del blog de educación financiera de Ujú. Naranja, muestra cuáles son los destinos más demandados para estas vacaciones. Provincia de Buenos Aires, te voy a decir el top 10, ¿eh? Dale. Provincia de Buenos Aires está obviamente siempre entre los destinos, porque tenés costa atlántica, a pesar del frío, también tenés sierra, por ejemplo, lo que es Sierra de la Ventana, en la provincia de Buenos Aires, tenés campo, paseos rurales. Por otra parte, se posiciona todo lo que es Córdoba, sierras también, Colón, Entre Ríos, Salta, Jujuy, Bariloche, destino típico de vacaciones de invierno, Puerto Iguazú, Misiones, y también se cuela en este caso Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca, Tinogasta, Fiambalá, bueno, algunos de los 10 destinos más elegidos por los argentinos para esta fecha, con una proyección de gasto promedio diario por turista de 52.500 pesos. ¿Qué es lo que uno tendría que decir? Que muchas familias, hasta hace, te diría, un mes y medio, tenían pensado irse de vacaciones de invierno al exterior, Sí, pero hubo una suba del tipo de cambio. 18% de evaluación del peso frente al dólar en mayo, 11% de evaluación del peso frente al dólar en junio, 4% de evaluación del peso frente al dólar en el mes de julio, que un poco desalentaron esa claro. idea, por lo cual eso favorece el destino doméstico, ¿no? Y pienso si también incluso puede ser eso un indicador de lo que suceda con el turismo local, porque tal vez
en la expectativa que se genere por lo que pase con el dólar, ¿no? O esta pregunta de si se va a hacer o no una corrección del tipo de cambio, incluso digo, los propios consumidores, perdón, los propios consumidores quieran esperar un poco, ¿no? Antes de tal vez gastar algún ahorrito que tengan y ver cómo se acomoda la situación. Sí, nosotros habíamos hecho un relevamiento, por ejemplo, para el aguinaldo Sí, y el 15% de los que cobran el aguinaldo lo iba a destinar a vacaciones. Tengamos en cuenta que antes el aguinaldo, casi te diría en su forma plena, se destinaba a vacaciones. Ahora es muy poca la gente que destina a vacaciones el aguinaldo, que vendría a ser el excedente del ingreso que claro, vos tenés en el salario complementario para poder destinar a vacaciones. Cuando vas a ver nivel de precios, bueno, tenés de todos los bolsillos, te voy a dar dos destinos. ujú, Me voy a ir a la punta del ingreso y me voy a ir a la mediana del ingreso, del gasto. Bariloche, una familia tipo, si va en micro, con desayuno en un hotel, 7 noches, 2 adultos, 2 menores, tendría que estar pensando en gastar 2.351.000 pesos. Si va en avión, tendría que estar pensando en gastar 3.594.000 claro, es un pesos. montón. Son solo 7 días y además, digo, agregate todo lo del consumo, ¿no? Porque ese presupuesto solo incluye el desayuno. No, no Sí, y tenés no excursiones, subiste, no tenés otras comidas, no tenés contemplado el gasto de los chicos, nada. no subiste al Cerro Catedral, Claro, no ¿para anduviste qué en fuiste, no? esquí, No, claro, claro. nada. Para que te des una idea, cuando es lo que implica el acceso al Cerro Catedral, los menores de 12 años, 115.000 pesos por la mañana. Perdón, los menores 96.000, los mayores 115.000. Solamente el acceso. Si querés comprar o alquilar equipo, tuvo aumento de 250% interanual y un equipo completo parte de los 13.000 pesos por persona. O sea que efectivamente es un destino no para muchos. Incluso te diría que para brasileros están buscando algunas otras opciones que tengan nieve, como puede llegar a ser las leñas en Mendoza, que es más barato. Te voy a bajar el bolsillo, bajamos el bolsillo, otro de los destinos más elegidos es Córdoba, baja fuertemente, porque a Córdoba podés ir en auto, si pones nafta y peajes, más una habitación en Apar Hotel, con desayuno tenés 750.000 pesos, una familia baja fuertemente. Si vas en tren, obviamente tenés que meterle varias horas en tren, tenés 732.000 pesos de gasto. Pero bueno, son dos bolsillos diferentes. Yo creo que muchos argentinos irán a alguno de estos lugares y lo que es tendencia son las escapadas de fin de semana. O sea, ir Sí, a lugares rurales un viernes, sábado y domingo. Y ahí ya tenés que estar hablando el fin de semana con el viaje en auto y de vuelta, más la noche de estadía con una familia tipo, entre 100 y 150.000 pesos. claro, claro. E incluso la posibilidad de ir y volver en el día, ¿no? Hay lugares muy lindos. A mí me gusta uno en particular, Uribe Larrea, en Cañuelas, que tenés 1 hora y media, por ejemplo. Bueno, si vas sin tráfico y podés ir y volver perfectamente en el día, ni siquiera tenés que quedarte, como pensando en otras propuestas accesibles y además siempre es bien recibido, ¿no? El turista local también. Tenía estación, ¿no? De tren, ese lugar. Tenía, pero me parece que ahora Tenía. no funciona, no está, quedó ahí Claro, pero es parte como, del sí, paseo de ir a visitar la ex claro. estación de esos Bueno, lugares. Bueno, esos lugares. las rutas gastronómicas, Tami, ¿no? También los pueblos se posicionan ahí fuertemente también en ese sentido. Yo ahí tengo, hicimos un listado, por ejemplo, a casi 100, ciento y pico de kilómetros tenés Lobos, San Andrés de Giles, Tomás Jofré, antes de llegar a Mercedes, Capilla del Señor. A 108 kilómetros tenés a Zárate, que tiene un pueblo gastronómico frente al Paraná muy lindo, San Miguel del Monte, San Antonio de Areco, Chascomús, San Pedro, lo más lejos, San Pedro, 150 kilómetros. Estás a 2 horas o menos de 2 horas de la ciudad de Buenos Aires y la posibilidad, bueno, de reducir un poco el presupuesto, pero hacer turismo. Tengamos en cuenta que el turismo para las economías regionales tiene un nivel de importancia muy grande y para el Producto Bruto Interno Argentino muy importante del Claro, 9%. Ya hay 12 provincias que están en receso escolar desde el 8 al 9 de julio, arrancaron el día lunes y la semana que viene se suman otras 11, del 15 y 16 de julio. Esto permite que estas semanas se crucen las vacaciones en todo el país, pero en las puntas se vea un movimiento turístico que favorece, claro. como te digo, a las economías regionales, ¿no? Sin duda. Bueno,
vamos a ver también la radiografía del sector en ese sentido. Dami, antes de despedirte, estamos próximos a conocer el índice de inflación. ¿Qué número tenés? Vos sabemos que ya va a romper, ¿no?, esa tendencia a la baja que venían registrando los números anteriores. Hay aceleración, a nosotros nos da una inflación del 4,7%. Me parece que vamos a una velocidad crucero más cercana al 5% para los próximos meses, muy pendiente de la corrección de precios relativos. Mes de julio, bueno, el gobierno decidió no subir tarifas de servicios públicos, pero sí tenés otros, precios estacionales que van hacia el alza. ¿Cuáles son? Justamente los que hablamos, los rubros de recreación y cultura, esparcimiento y ocio, gastronomía, hotelería, porque justamente vienen las vacaciones de invierno, esos precios suelen moverse en el mes de julio. Me parece que vamos a una inflación más cercana al 5% para Sí. los próximos meses que al piso que tocó de 4,2% en el mes de mayo. ¿Cuántos puntos, Dami, hay para vos de inflación reprimida por esta falta de corrección? Hay en el orden de 12 puntos reprimidos de inflación, mucho por delante, y hay uno que es el más complicado, que es el tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio es un precio más de la economía y ante un movimiento eventual del tipo de cambio oficial mayorista, cuanto más amplia sea la brecha, mayor nivel de corrección vas a Claro, necesitar entre las puntas y el precio de equilibrio que eventualmente tome cuando se libera el cepo. Bueno, ese es un precio más a corregir claro. y efectivamente, ante un aumento eventual de la brecha, efectivamente son más puntos los que impactarían sobre la inflación futura. ¿Y vos pensás que este salto en las cotizaciones se va a volcar a inflación? Porque algunos analistas decían que con la caída del consumo casi no hay margen, ¿no? Digo, si en esta situación, pensando en que tendría que sumarse algún otro factor, ¿no?, para que este aumento se vuelque directamente a precios. Nosotros ya lo estuvimos midiendo. Por ejemplo, en la categoría que es impulsiva, que son golosinas, Ujú. galletitas, etcétera, hubo aumentos la semana pasada de entre el orden del 6 y 10%. Mm. A nuestro criterio, esos aumentos no se van a convalidar en góndola, por lo cual van a tener que después haber descuentos por listado de precio en los próximos pedidos. Y otras categorías que ya venían muy bajas tuvieron aumentos del 2%. De hecho, en el mes de junio hemos medido, a pesar de que ya había habido una devaluación del 11% del peso frente al dólar en junio y del 18% en el mes de mayo, Sí. hemos medido en el mes de junio bajas en los precios de los productos, por lo que efectivamente la caída del consumo no es menor. Vos tenés que mover volumen, mover tu depósito y almacén para financiar tu capital de trabajo. Eso es lo que está pasando en el mercado. Muy restrictivo la posibilidad de ir a precio con esta devaluación en el paralelo, porque a los precios actuales no se está convalidando por parte del ingreso de los argentinos, ¿no? Dami, gracias, como siempre, por atendernos y traernos tu análisis.